La Biblia habla muy bien de nuestros hijos, se expresa de una manera maravillosa. Nosotros también debemos hacer lo mismo porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos hablar y pensar bien de nuestros hijos. Hemos estado hablando durante todos estos días que han pasado acerca de la disciplina, la crianza y todo lo que nosotros debemos hacer por nuestros hijos. Entonces hoy continuamos con este tema que hemos iniciado y que nos lleva un buen tiempo el poder desarrollarlo. En nuestra vida, todos nosotros sabemos que necesitamos aprender a planificar. Y en muchas esferas de donde nos desenvolvemos, cada uno de nosotros, sabemos que la palabra planificación existe. Y se nos dice que debemos planificar, que se debemos planear. En cuanto a la familia, también se debe planear. Creo que una de las palabras que más se utilizan en la familia es el término planificación familiar y que se enfoca específicamente a la cantidad de hijos que los papás deciden tener. Pero creo que la planificación debe ir más allá del número de hijos que las parejas deciden que van a crear, que van a engendrar. Necesitamos planificar también de qué manera nosotros queremos formar a nuestros hijos. Y hay que planificar muchas actividades también. Deben haber metas, debe haber un propósito. Incluso debemos evaluarnos. Los principios que se aplican en las empresas también debemos aplicarlos en casa, en la familia. En la casa tenemos una empresa, es una pequeña empresa que nos puede dar un gran éxito y que nos puede asegurar mejor que cualquier otra empresa que hay en este mundo. Así que ánimo, padres. Si no había planificado nunca, podemos empezar, podemos iniciar, y yo creo que Dios nos puede ayudar. Lo he dicho varias veces. La Biblia dice que si a nosotros nos hace falta sabiduría, y claro que nos hace falta, debemos pedírsela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Cuando se trata de planeación, nosotros debemos desarrollar un plan de acción para el trabajo que debemos desarrollar en la vida de nuestros hijos. Y para ello necesitamos aprender a identificar problemas principales que probablemente hay en nuestra vida. Problemas de conducta, por ejemplo. Usted como padre, ¿alguna vez se ha puesto a pensar que su conducta influye mucho en la conducta de sus hijos? Cuando sus hijos tienen una conducta que es cuestionada, y creo que muchas veces nosotros como papás rápido reaccionamos enojados y queremos aplicar un castigo, y quizá un poco prematuros, muchas veces hemos cometido errores. Creo que algunas veces vale la pena detenernos un poco y dedicarnos a pensar quién es realmente más culpable o más responsable de la conducta de los hijos. ¿Serán los papás o son los hijos? Algunas veces son los papás los primeros responsables. Por eso es bueno identificar problemas de conducta en la vida de los papás. En este caso nosotros debemos también reconocer que nosotros necesitamos ayuda de Dios, pero también necesitamos ayuda de nuestros amigos. Amigos sinceros, amigos honestos que nos pueden ayudar, que nos pueden señalar
y que nos pueden decir, tú tienes este problema. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos o están dispuestos a buscar amigos para que les ayuden a descubrir cuáles son sus debilidades de conducta para que usted pueda corregirlas? Es muy necesario hacerlo. Cada vez que nuestros hijos actúan de la manera no correcta, y creo la mayoría de las veces aplicamos un correctivo, vale la pena, pensemos también cuál es la conducta nuestra, porque nosotros heredamos también conductas. Yo tengo comportamientos que tienen bastante parecido al comportamiento de mi papá. Y inconscientemente actuamos de esa manera. Entonces, el comportamiento de nuestros hijos algunas veces tiene que ver con la conducta de los papás. Piense cómo, o pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá, cómo era usted cuando era niño, cómo se comportaba. Y quizás su hijo, su hija está repitiendo casi lo mismo. Entonces, vamos a ayudar a nuestros hijos, debemos cambiar. Segunda recomendación es evalúe honestamente su actual patrón de crianza. En el hogar formado por un hombre, por una mujer, un hombre y una mujer, al cual llamamos matrimonio, los papás debemos algunas veces encerrarnos en el cuarto o en algún lugar privado para que conversemos juntos, solo los papás, papá y mamá, conversando juntos para evaluarse mutuamente. Quizá su mamá, quizá el papá, es una de esas personas que son muy severos en la forma de aplicar castigo a sus hijos. O probablemente el papá o la mamá son de esas personas que son demasiado condescendientes, muy perdonadores, muy débiles en la aplicación de ciertos castigos y todo lo dejan bajo la responsabilidad de la otra persona, de la pareja. Algunas veces deben sentarse a dialogar. ¿Qué es lo que está pasando? Quizá a esta persona que es muy severo, que es muy cruel, que se le pasa la mano, como acostumbramos decir, necesita escuchar el consejo de la otra persona, que le explique, que le enseñe cómo controlar un poco su carácter, su enojo, controlarse. Y quizá a la otra persona también explicarle que aunque no esté enojado, vale la pena que siempre haga lo posible para poder aplicar correctivos a sus hijos y también a disciplinarles cuando sea necesario. Pero es necesario que de manera honesta nosotros nos evaluemos y que nos evalúe la otra persona cuál es el método que estamos utilizando en la crianza de nuestros hijos para también descubrir si esto es funcional, porque algunas veces lo que no está funcionando es la manera como algunas veces escuchamos papás decir, mire, este hijo, esta hija, está curtido el lomo, dicen algunos, ¿verdad? En algunas aldeas escucho la frase como decir, fulano lleva cuero. Lo que están dando a entender es que han aplicado bastante castigo físico y no ven cambio. Entonces hay que cambiar la estrategia. Quizá lo que no está funcionando es la manera como lo está haciendo. Entonces debemos estar siempre revisando constantemente la manera como nosotros estamos trabajando y evaluarnos a nosotros mismos también, porque probablemente es la conducta de los papás la que está afectando la vida de sus hijos. Siguiente también, promueva diálogos familiares. Amigo que me escucha, usted que es padre, usted que es madre, quiero decirle algo que a nosotros los papás, quizá no a todos, pero la mayoría de nosotros tememos desarrollar un diálogo en casa donde están los papás, donde están los hijos y que abiertamente podemos hablar cualquier tema
de interés para la familia y que lo abordemos, escuchando las diferentes opiniones tanto de los hijos como de los papás. Es bueno promover los diálogos. Viera qué interesante es. Si usted todavía no está desarrollando en casa los devocionales con su familia, yo le recomiendo que lo haga. Y hágalo de manera creativa, hágalo que sea participativo, que sus hijos participen, no importa la edad que tienen, ellos entienden muy bien de qué se está hablando. En la casa donde yo vivo, nosotros a veces hacemos chiste porque hay una gata en la casa, la gata le pertenece a Kelly, y cuando estamos allí sentados en un semicírculo, algunas veces la gata también está sentada, formando parte del círculo allí, y nosotros decimos, la gata también está en el devocional. Probablemente ella no sabe de qué está hablando, pero le gusta estar allí. Hay que establecer diálogos familiares. Los devocionales ayudan mucho. Hablar con sus hijos, qué le gustaría que oremos, qué le gustaría que cantemos, qué porción de la Biblia podemos leer, qué tema le gustaría que hablemos. Y algunas veces también vale la pena exponernos, que nuestros hijos se expresen. ¿Qué ven ustedes en nosotros que consideran que debemos cambiar? Porque nosotros los papás somos buenísimos para decirle a nuestros hijos, necesitas aprender a levantarte temprano, debes acostarte temprano, debes leer, debes estudiar, debes ayudar, debes lavar un plato, y estamos insistiendo, debes comportarte mejor, debes ser más educado, debes ser más respetuoso, debes ser más obediente y excelente por lo que hacemos con nuestros hijos. Pero también vale la pena que le escuchemos a ellos. ¿Y ustedes qué piensan de nosotros? Probablemente ellos van a expresarse lo que ellos ven y debemos escucharles. Escuchemos atentamente a ellos porque ellos también necesitan hablar. Y por último, miren esta recomendación muy importante. Tómese de las manos y oren. No hay magia en el tomarse de las manos. Cuando digo esto es que a veces uno cree que hay ciertas posiciones, que hay ciertos gestos, que hay ciertas acciones que tienen más poder ante Dios que otras. Miren, hay ciertas gestos, decisiones que tomamos nosotros en la familia que sí son poderosas, pero en cuanto al impacto que puede hacer en la familia. Qué interesante es que con nuestros hijos muchas veces les digamos, vamos a orar. Vamos a poner este problema en las manos de Dios. Oremos juntos. Jamás olvidarán sus hijos, nuestros hijos, jamás olvidarán aquellos momentos en los cuales oramos juntos. La mayoría de la gente está pensando, ¿y cómo vamos a celebrar la Navidad en este tiempo de pandemia? Y yo creo que la mayoría esperábamos, igual que yo, cuando inició esta temporada de la pandemia, que solo iba a durar 15 días y todo iba a estar bien. Jamás nos imaginábamos, creo la mayoría, que llegaríamos a diciembre y todavía tenemos temores porque, como se dice, el virus todavía está, no se ha ido. ¿Y qué vamos a hacer? Probablemente muchas iglesias ya están planificando qué, pero miren, lo más importante, vale la pena que lo aprovechemos en estos tiempos, es establezcamos relaciones, reuniones familiares. Si tiene algo para comer, excelente. Si hay algo para beber, excelente. Pero qué importante que nuestros hijos recordarán aquel año, aquel tiempo, aquellos años, aquellas temporadas, cuando estábamos juntos en casa, cuando comíamos, cuando no importaba la dieta o cuando no importaba el menú, lo importante era que estábamos juntos, que nos estábamos riendo juntos, conversando juntos, jugando juntos, y hacíamos aquel tiempo. Podemos hacer un tiempo ameno, maravilloso
en este tiempo de Navidad y fin de año también. No es necesario salir a la calle a hacer todos esos desórdenes que muchas veces la sociedad hace. En casa podemos pasar tiempos maravillosos, tranquilos, buenos, y la presencia misma de Dios estará con nosotros y vamos a disfrutar ese tiempo. Yo les motivo, les animo para que lo hagan lo hagamos de la mejor manera. Continuamos con este tema, palabras que disciplinan. Ese es el tema que estamos desarrollando. Hay palabras que disciplinan en la vida de nuestros hijos. Miren este consejo, qué interesante es. Manténgase alerta, ellos le pondrán a prueba. Miren, nuestros hijos son personas muy inteligentes. No importa la edad que ellos tienen. Nos hemos equivocado nosotros los papás y hemos creído que nuestros hijos no entienden, que no saben, e incluso en la iglesia algunas veces no se les toma en cuenta en las programaciones porque decimos, no, los niños no saben, ellos no entienden. Miren, nuestros hijos son muy inteligentes, ellos sí entienden y saben una cosa, ellos perciben el ambiente que nosotros como padres estamos promoviendo ante ellos. Y también sabe una cosa, también nuestros hijos nos ponen a prueba. Algunas veces decimos que solo que Dios prueba a sus hijos, que Satanás a veces nos provoca a pecar contra Dios, pero nuestros hijos nos ponen a prueba. ¿Saben cómo? ¿Qué hacen nuestros hijos? A veces nos prueban a ver si de veras nosotros cumplimos la amenaza que hicimos. También ellos nos pondrán a prueba a ver si nosotros cumplimos con la promesa que hicimos ante ellos. Por eso nosotros como papás debemos ser muy cuidadosos. Si prometemos premios, debemos cumplirlos. Si prometemos un castigo, una sanción, hay que cumplirla. Si prometemos que vamos a salir con nuestros hijos al mall, al mar o a algún otro lugar, o a caminar al parque, o sea, si usted hizo una promesa, cúmplala. ¿Por qué? Porque eso es necesario. También nuestros hijos, cuando casi siempre, bueno, la experiencia que nosotros hemos vivido, nuestros hijos, vamos a ir al súper, vamos a ir al mall, pero no les vamos a comprar cosas, no anden pidiendo porque solo le vamos a comprar, por ejemplo, un cono. Ellos escucharon bien que nosotros le prometimos solo un helado. Estando allá, ellos se comieron el helado que nosotros le prometimos, pero también quiere un juguete, también quiere zapatos, también quiere algo más. Y ellos lo van a pedir, aunque ellos recuerdan que nosotros les dijimos que vamos a comer un helado. Pero algunas veces, y ellos van a descubrir allí si nosotros de veras cumplimos, si somos firmes o, como se dice muchas veces, o solo somos la bulla. Ellos lo van a descubrir a través del tiempo y ellos saben muy bien cuál es nuestra debilidad y saben muy bien cómo hacernos, cómo doblegarnos. Ellos son expertos para eso. Los niños son muy inteligentes, nos pondrán a prueba muchas veces. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y esté pendiente que continuaremos con este programa dirigido a matrimonios y familias. Continuaremos después de la pausa. Todos me preguntan por qué mi familia y yo visitamos Irenes Variedades. Porque encuentro elegantes vestidos para toda ocasión, blusas americanas, calzados de la mejor calidad, ropa de niños, línea de caballeros y todo para mi hogar.
Lo mejor de Irenes es que puedo encontrar todos los estilos de ropa interior lovable. Yo elijo Irenes Variedades. Boulevard Los Poetas, frente a M&M, 2785-2885. Síganos en nuestra página de Facebook e Instagram, Irenes Variedades. Lo mejor para vestir. ¿Para qué andar de arriba para abajo si en un solo lugar lo encuentras todo? Aquí, en Autorepuestos Valle, contamos con líneas completas de repuestos y accesorios, equipos agrícolas en las diferentes marcas, todo por departamento, nuevas líneas de oxígeno, acetileno y helio. Autorepuestos Valle, calle San Pedro Perulapán, barrio El Centro, Juticalpa. Teléfono 2785-2396. Correo autorrepevalle@gmail.com. ¿Ya te enteraste por qué Covermore Pinturas Americanas es tu mejor opción? Porque siempre tenemos promociones a tu conveniencia. Pintura por cubeta o por galón, el color exacto que buscas. Pintura satinada en cubeta, selladores, primer pintura para piso, pintura para piscina, pintura lavable antihongos, pintura de agua o aceite. Y mira qué ofertas. 2 galones de pintura satinada por 500 lempiras. Barrio El Centro, contiguo a BAC, calle Aecomuni. Celular 9541-1649. Covermore, la pintura de moda. ¿Usted ha escuchado o ha leído aquella historia que está en la Biblia acerca de David y Goliat? Es una historia muy conocida y casi siempre se utiliza para referirse a alguien pequeño, a alguien que no tiene posibilidades para ganar una batalla y que se está enfrentando a una. Puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser un problema, puede ser alguien súper poderoso, súper grande, a quien es imposible vencer. Y se aplica muchas veces al David y Goliat. La historia de la Biblia nos dice que había un jovencito, un adolescente. Él nunca había estado en una guerra, pero había un hombre de una vasta experiencia, con armas poderosas y con un cuerpo físico también con mucha fuerza. Y se enfrentaron ambos, pero David ganó la batalla. Y eso es lo que nosotros como padres queremos acerca de nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos ganen la batalla, que nuestros hijos se enfrenten a los diferentes retos que la vida nos ofrece muchas veces. Y queremos ver a nuestros hijos triunfar. Nosotros como padres queremos sentarnos en la gradería o en cualquier otro lugar para ver a nuestros hijos triunfando en la vida, verlos venciendo,
venciendo los temores, venciendo las frustraciones, venciendo los fracasos, saliendo adelante, triunfando. Y todo buen padre quiere que su hijo llegue más allá. Donde nosotros no pudimos llegar, lo que nosotros no pudimos lograr, queremos que ellos lo logren y lo hagan muy bien. Entonces queremos darles algunas recomendaciones cómo preparar a sus hijos para ganar las grandes batallas de la vida. Eso es precisamente el tema que a continuación estamos desarrollando. Cómo preparar a sus hijos para ganar las grandes batallas de la vida. De hecho, nuestros hijos tienen que enfrentarse a enormes desafíos. Entonces aquí tenemos las siguientes recomendaciones. Primera recomendación, enséñele a sufrir correctamente. ¿Sabe que muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran? Y estamos en lo correcto. Es decir, yo no quiero que mi hijo sufra. Yo no quiero que mi hija sufra lo que yo he sufrido. Yo también. Yo no quiero eso. Yo no quiero ver a mis hijos sufrir. Pero hay sufrimiento que es inevitable. Nosotros no podemos evitar ciertos sufrimientos en la vida de nuestros hijos. Entonces debemos enseñarles a sufrir correctamente. Usted se pensará, ¿y qué es eso de sufrir correctamente? Hay sufrimientos de los cuales nosotros debemos evitar que ellos no sufran. Pero también habrá ciertos sufrimientos que son parte del plan de Dios, son parte del propósito de Dios, son parte también de la realidad de la vida. Algunas veces creo que nos hemos equivocado en la interpretación incorrecta de ciertos pasajes de la Biblia. Es cierto, la Biblia tiene gran cantidad de promesas en las que nos enseña que a nosotros vamos a vivir bien, que vamos a disfrutar, que vamos a tener grandes victorias, promesas de gozo, promesas de alegría, promesas de sanidad, promesas de salvación, promesas de vida eterna. Ahí están en la palabra de Dios. Promesas que Dios nos cubre, que Dios nos protege, que Dios nos sana, que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Todo eso está en la palabra de Dios y es verdad. Pero también debemos entender que la misma Biblia también nos explica de la vida que hay que sufrir y que es parte del propósito de Dios. Cuando Dios habló con Abraham y le prometió muchas bendiciones, le prometió riqueza, le prometió una descendencia poderosa en la tierra, hubo un momento en que le dijo, pero tenlo por cierto que tu descendencia, tus hijos, serán esclavos durante 400 años en Egipto. Allí serán maltratados, serán esclavizados, pero yo los sacaré de allí con mano poderosa. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, permite que la descendencia de Abraham sean llevados a Egipto y que por muchos años, siglos, ellos tengan que sufrir el problema de la esclavitud? Nosotros preguntamos por qué el sufrimiento de Job, por ejemplo, por qué el sufrimiento de José, por qué las circunstancias duras que experimentó el rey David. La mayoría de los salmos escritos por el rey David no los escribió sentado en una oficina con aire acondicionado, tomándose allí un almuerzo, un café, algo. Muchos de los salmos se escribieron en aquellos momentos duros, las cartas del apóstol Pablo, que nos bendicen y nosotros nos emociona leer lo que Pablo escribió, lo predicamos, lo enseñamos, pero muchas de esas cartas fueron escritas cuando él estaba en la prisión. Y él estaba en la prisión cuando no existían los derechos humanos para que fueran a velar acerca de cuál era el trato que les estaban dando a los prisioneros. Él
sufrió mucho, sufrió humillaciones exageradas, fue tratado bastante injusta el trato que él recibió, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió todo aquello? Tenemos la vida de Cristo también, el sufrimiento de Cristo. No les estoy diciendo que toda nuestra vida será de sufrimiento, pero nuestros hijos deben aprender que la realidad de la vida es dura. Producto del pecado, producto de la sociedad cruel que vivimos, producto de las injusticias de nuestras autoridades, producto del comportamiento que no es el mejor de las personas que nos gobiernan muchas veces, o el ambiente en que vivimos. O sea, estamos viviendo en un mundo que no es perfecto, que ha sido dañado por el pecado, por la maldad y también por los mismos poderes de las tinieblas. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, jamás sufrirán, más bien dijo que tendremos sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos entonces? Que la vida es dura. La vida es dura. Vimos la semana pasada la decisión de aquel padre que apagó los juegos electrónicos de sus hijos para que ellos tomen herramientas de trabajo y llevarlos al campo a trabajar. Entonces, debemos aprender entonces que la vida es dura, que la vida no es fácil, pero Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. ¿Qué debemos aprender entonces y enseñarle a nuestros hijos? Que en la vida hay mucha injusticia. Hay injusticias, pero Dios es soberano. Él permite en su soberanía, y nosotros no tenemos la capacidad para explicar o entender todo lo que sucede, todo lo que sufrimos en esta tierra. Yo mismo, como líder en una congregación, he visto miembros sufrir. A mí me duele, me preocupa, no me siento bien, pero no entiendo. Y pienso, solo Dios sabrá por qué ha permitido esto. Y esa es la realidad de la vida. Sé que Dios es soberano. Usted debe entender eso también y enseñarle a sus hijos, porque en las circunstancias nuestros hijos están involucrados y quizá es el momento cuando ellos más preguntan, ¿y por qué Dios? ¿Y dónde está Dios? Como dicen muchos. Entonces allí aprovechamos estos momentos para explicarle a nuestros hijos, Dios es bueno, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, como a Él le place, y Él sabe por qué lo está permitiendo. En el Antiguo Testamento, como yo les mencioné, encontramos en la vida de este hombre llamado José. Es uno de los que más sufrió en el Antiguo Testamento, y en el libro Génesis, capítulo 50, versículo 20, encontramos la manera como él habla a sus hermanos. Cuando se encontraron, sus hermanos le habían vendido, le habían tratado no muy bien, pero ahora están cara a cara, y miren lo que José les dice a ellos. Es verdad que ustedes pensaron en hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Quién podría explicar años antes que todo ese sufrimiento que José estaba experimentando, que no fue fácil, era parte del propósito de Dios para prepararlo para una vida mejor tiempo después? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos aprender a adorar a Dios en todo tiempo y ser agradecidos y darle siempre a Él la honra, la gloria y la alabanza, aún en aquellos momentos muy duros. Nosotros estaremos contagiando, influenciando la vida de nuestros hijos cuando ellos nos vean. Nosotros como pastores de congregaciones, por lo general la congregación nos ve parados en el púlpito y ellos ven el pastor, ellos ven la pastora,
Y algunos van un poquito más allá y dicen el ungido del Señor, la ungida del Señor. Pero los hijos en la casa no ven eso. Ellos ven a un hombre, ellos ven a una mujer que es su papá, que es su mamá, y le ven reaccionar de diferentes maneras. Ellos están viviendo las circunstancias de la realidad de la vida, y la manera como nosotros reaccionamos ante esas circunstancias es allí donde nuestros hijos están siendo influenciados de manera positiva o de manera negativa. Ellos escuchan nuestra alabanza o ellos también escuchan nuestra murmuración, nuestra queja, la contienda, lo que nosotros podemos hacer. Ellos lo pueden estar viendo. Entonces, así que debemos aprender nosotros a reaccionar de manera correcta. En la primera carta del apóstol Pedro, es decir, lo que nosotros llamamos Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 21 al 23, encontramos lo que el apóstol nos dice en este versículo. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Miren, ahí está hablando del sufrimiento, un sufrimiento con propósito. El ir a la cruz fue parte del plan de Dios, fue parte del propósito de Dios. Nos trajo salvación a nosotros y vida abundante. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan, miren, sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, es decir, que no merecía lo que él estaba sufriendo. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Esto es lo que nuestros hijos ven en casa, cuando la gente nos ofende, cuando nos insultan. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Quiero comentarles algo. Recuerdo un día nosotros íbamos de viaje y entrando a Tegucigalpa estaban unos policías allí dando vía, como acostumbramos decir nosotros. Yo tomé la vía que me correspondía. No recuerdo exactamente si cometí algún error, o sea, no desobedecí la ley, no la infringí, pero probablemente en mi falta de experiencia de conducir carro, probablemente no lo hice de la mejor manera. Aquel policía me gritó y me dijo, ¡caballo! Yo continué normal. Una de mis hijas pequeñita me dice, papi, le dijo caballo a aquel hombre. No, le digo, no se preocupe. Yo solo sé que yo no soy caballo. Le digo, aquí voy tranquilo. Usted no se preocupe, no se amargue por eso. Aquí vamos muy bien. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si yo también le hubiese gritado, perro? O sos más caballo que yo. Entonces, ¿qué hubiese aprendido nuestra hija? Que cuando alguien me ofende, yo también debo ofender. El apóstol Pedro lo que está explicando en este pasaje es que Cristo fue insultado, fue maltratado. Él no cometió, pero mire qué interesante, pero él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Jamás contaminó sus labios. Debemos cuidarnos en eso. Nosotros como padres, ¿sabe por qué? Porque estamos influenciando en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántas veces tendremos nosotros que medir nuestras palabras, lo que vamos a decir, por el impacto que provocará en la vida de nuestros hijos? Debemos ser muy cuidadosos. Ellos deben aprender que el sufrimiento en algunos casos es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo cambiar la mentalidad a aquel policía que me dijo caballo, pero sí nuestra hija debe aprender la manera como podemos reaccionar nosotros ante ello. También algunas veces
Ha habido gente que me ha gritado, en este caso no policías, sino otros conductores, quizá por alguna razón que ustedes saben que la gente que conduce por la calle, no todos andan conduciendo de manera correcta, algunos probablemente andan ebrios, drogados, frustrados, amargados. ¿Cuántos problemas tiene la gente que anda por las calles conduciendo carro y de repente se le metieron, se le atravesaron por allí? Ellos son culpables, pero insultan al que no tiene la culpa. ¿Y cuántas veces hemos soportado ese tipo de gritos, insultos, ofensas, pero estamos influenciando la vida de nuestros hijos? Entonces tenemos esta aplicación que dice, ayude a su hijo a crecer a través del sufrimiento. Que ellos deben aprender a sacarle provecho al sufrimiento. En la realidad de la vida, los campesinos, hay una frase que dicen que los golpes hacen chichote. El campesino, cuando toma la herramienta de trabajo, el asadón, la piocha, la barra, y si nunca ha trabajado con ese tipo de herramientas, ¿qué es lo que sucede ese día? Se ampollan sus manos. Y esas ampollas cuando se revientan, arde, duele las manos. Pero ¿qué sucede después? Después esa mano echa un callo, la piel se hace fuerte y luego soporta más seguir tomando esas herramientas. Entonces, el sufrir en la vida sirve para obtener mayor experiencia, para tener mayor control de nuestro carácter, para aprender lecciones de la vida. Es decir, que no todo es malo. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a crecer a través del sufrimiento? ¿Cómo debemos enseñarles? Primero, descubra qué les preocupa. Habría que ver que, en cuanto en aquellas circunstancias que nos hacen sufrir, y quizá en familia, hay que revisar la reacción de nuestros hijos para ver qué es lo que les preocupa, porque nosotros debemos tener palabra correcta para ayudarles. Segunda recomendación, ore con ellos. Y no seamos groseros, no seamos ásperos. La Biblia dice que nosotros los padres no debemos ser ásperos con nuestros hijos. Cuando no tenemos hijos pequeños, tal vez están llorando y preguntamos, ¿por qué está llorando? Ah, es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo que se va a meter un gato, miedo que se va a meter un ratón. Y probablemente nosotros adultos, probablemente no le tenemos miedo al gato. No le tenemos miedo al ratón. Y por un ratón está llorando. Y por una cucaracha, yo solo me paro en ella. Y esto, por un gusano. O sea, no debemos menospreciar. Recordemos la edad de ellos, o quizá alguna razón tenga para estar quizá atemorizado. Entonces debemos enseñarles. También orar con ellos para que ellos vayan aprendiendo a tener fe y a descubrir que muchos de los temores se liberan a través de la oración. También hay que ver qué es lo que le duele. Fíjese que los hijos, a veces lo que le duele es poco, pero lo que ellos quieren solo es esa mano del papá y de la mamá que va a sobarle donde le duele, porque lo que necesita el hijo no es tanto que desaparezca el dolor, sino más bien de saber que tiene alguien que le preocupa su dolor y le ayuda a poder sanar. Muy fácil muchas veces curar los dolores de nuestros hijos con una crema, la más barata muchas veces, quita el dolor al hijo. Siguiente, aplique la escritura en ese sufrimiento. Es decir, mire, Dios trae sanidad, Dios trae consuelo, Dios quita el temor. Yo le he dicho a mis niñas,
a veces a la hora de dormir. Miren, Dios nos protege, Dios nos cuida en esta casa. Vamos a dormir bien porque Dios ha prometido que nos va a proteger y mientras nosotros estemos dormidos, Dios estará despierto protegiéndonos a nosotros. ¿Y saben qué? Se quedan dormidas, tranquilas en su casa. ¿Qué estamos haciendo así? Aplicando la Escritura en esa circunstancia que están viviendo nuestros hijos. ¿Y cuál es el mensaje? Entonces, nuestros hijos aprenden que el sufrimiento es, o al menos que hay cierto tipo de sufrimiento que es normal. Hay ciertos sufrimientos que nosotros no los vamos a poder evitar. Por ejemplo, los desvelos estudiando, el golpearse con una herramienta porque está trabajando. No podemos evitar el sol si estamos trabajando en el campo. No podemos evitar el calor de la estufa si está cocinando. No puede lavar ropa sin mojarse. O sea, hay ciertas circunstancias que se debe aprender que son normales, que son parte de la normalidad de la vida. No todo sufrimiento es malo. Dios nos quiere librar del sufrimiento que no proviene de Él, que no está de acuerdo a su propósito, que no es su plan, que Él no lo planeó para su vida, pero hay cierto sufrimiento que es inevitable. Dios le dijo a Adán en aquel tiempo, cuando trabajes la tierra, tendrás que sudar, sudará tu frente. Y cuando estés cultivando, habrán espinas y las espinas duelen cuando estamos limpiando, quitando la hierba. Entonces nos espinamos muchas veces y Dios no va a quitar la espina, siempre estarán allí. Las flores, las rosas son muy bonitas, pero tienen espinas. Si nosotros queremos cortar la flor, corremos el riesgo de ser espinados. Donde mi papá vive, él ha sembrado naranjas, son muy ricas, muy deliciosas, pero cuando decidimos bajar naranjas para hacer jugo, casi siempre la persona que está cortando las naranjas siempre se espina las manos. ¿Por qué? Porque el árbol no solo tiene aquella rica fruta llamada naranja, sino que también las ramas tienen espinas. Y eso es parte del árbol. En nuestra vida así es. Hemos llegado al final de este programa y yo espero que estas recomendaciones que estamos dando le sirven a su vida, me sirven a mí, nos sirven a todos. Apliquémoslas. Dios nos ayuda, Dios nos guarda, Dios nos protege y Él quiere bendecir nuestra familia. No lo olvide, Dios ama a su familia, Dios ama su matrimonio, Dios ama a sus hijos y Dios quiere que todos vivamos bien. Y para ello nos dejó su palabra, para que nosotros la apliquemos y nosotros disfrutemos de los beneficios al poder obedecer su palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos en un próximo programa, si Dios así lo permite.